seguir alabando al Señor con la alabanza Nadie como tú. Nadie como tú, nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. La eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Misericordia es como un río, tus manos traen sanidad. Los niños hallan en ti su refugio. Nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Amén. Nadie como nuestro Señor. ¿Ya? Amén. Y la siguiente es muy relacionada con ella, que dice: busca primero el reino de Dios. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y no
Pueden tomar asiento, hermanos. Muchas gracias a los músicos. Y uno de los versículos de la lectura bíblica de esta mañana decía: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. El tema de hoy es: el temor a Dios nos atrae. Y el texto se encuentra en Proverbios capítulo 2, versículo 3 al 5, donde se lee lo siguiente: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, en este momento por el privilegio de estar congregados en su nombre. Gracias por su presencia en medio nuestro. Y también gracias por tener su palabra, a través de la cual usted nos habla, a través de la cual usted nos dirige, nos redarguye, nos muestra nuestros errores y también nos muestra cómo seguirlo a usted. Padre Celestial, pido que su bendición esté con los que están presentes en este lugar, como también con aquellos que están escuchando. Padre Celestial, todo lo entregamos en sus manos y que para usted sea toda la gloria y la honra. En nombre de Cristo, amén. Quisiera repetir el texto. Dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, del 3 al 5. Hay un temor que es un temor, podríamos llamarlo servil, que en el fondo nos aleja de Dios. En cambio, hay otro que es un temor, podríamos llamarlo dulce, y un temor que nos atrae a Dios. Moisés lo advirtió de alguna manera y mencionó el uno y el otro. En Éxodo 20:20 nosotros podemos leer lo siguiente. Moisés dijo al pueblo: no temáis, ¿ya? Porque Dios ha venido para probaros, para que el temor de Él esté delante de vosotros, para que no pequéis. Para que no pequéis. En el fondo, el temor de Dios lo que busca es evitarnos a nosotros problemas. El problema más grande es el problema del pecado en la vida del ser humano. Aquel que peca sin Dios está condenado, y aquel creyente que peca pierde la comunión. Entonces es importante lo que Dios nos quiere decir con respecto al temor de Él. Un ejemplo claro de este tipo de miedo, por así decirlo, se podría dar como ejemplo de la siguiente manera. Por ejemplo, un niño que va de visita con sus padres a la casa de algunos amigos de sus papás. Y de pronto se encuentra frente a frente con el perro de la casa, ¿ya? Un pastor alemán grande. Se queda mirando al perro, ¿ya? Y es un perro, en cierto sentido, amistoso. Por lo tanto, el niño puede hacerle cariño, estar con el perro, pero una vez que termina la visita, los papás llaman al niño para irse, y el niño, que estaba con el perro, sale corriendo donde los papás, y en ese momento la actitud del perro cambia, ¿ya? Y se va, abalanza hacia el niño gruñéndole. El dueño de casa le dice: no tengas miedo, camina. La razón es la siguiente: el perro quería estar con el niño. El perro quería jugar con el niño. El perro quería ver la atención del niño. Y cuando el niño se va, ¿ya?
el perro lo resiente. Ese temor, ¿ya? Muchas veces cuando uno está con un animal así y uno siente que el perro le gruñe, lo único que uno quiere es arrancar, ¿no es cierto? Uno se hiela entero por temor a que el perro lo muerda. Pero de alguna manera Dios quiere mostrarnos lo siguiente. Dios quiere que su poder y su santidad la aprovechemos nosotros. Es como cuando nosotros tenemos nuestro hijo y le decimos a nuestro hijo, no se te ocurra cruzar la calle solo. ¿Ya? Y uno le advierte, si yo te veo actuando así, yo te voy a castigar. Porque si tú cruzas la calle solo, te pueden atropellar y te pueden matar. Yo te amo, no quiero que te pase eso, pero si tú lo intentas, yo te tengo que castigar. ¿Ya? Dios habla de esa manera con nosotros. Él no quiere que nos alejemos de Él. Lo mejor para nosotros es estar en comunión con Dios. Lo mejor para nuestra vida es estar cerca de Dios. Lo que mejor Dios quiere para nosotros es que sigamos sus pisadas. Eso es lo que Él quiere. Y cuando nosotros nos tratamos de desviar, ¿ya? La Biblia dice que Dios tiene que castigarnos. Porque el padre que ama a su hijo, dice, lo disciplina, lo azota, lo castiga. ¿Porque es malo? No, porque el papá sabe que lo que él le está ofreciendo es lo mejor. Y lo que ellos encuentran fuera de él es peligroso, es malo. El temor de Dios nos muestra a nosotros el comportamiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Somos sus hijos. ¿Ya? Él, cuando creó al hombre, le dijo, mira, todo lo pongo en tus manos, absolutamente todo. Lo único que te pido es que me obedezca. Y para ver si me vas a obedecer, te pongo esta condición. No comas del árbol que está en medio del huerto. Lo único. ¿Ya? Puedes ocupar todo en la creación, pero obedéceme en esto. El hombre desobedeció y Dios lo castigó. Así funcionan las cosas con Dios. Entonces, tal como decía en el caso de Éxodo 20:20, el temor de Dios nos ayuda a no pecar. Es el primer punto que quiero ver. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios. Y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Eso es lo que nos dice la palabra. Generalmente el temor produce, un mal temor produce alejamiento. En cambio, el amor de Dios, dice la Biblia, que echa fuera lo negativo. Es un versículo que podría mal entenderse, por ejemplo, en 1 de Juan 4:18. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí, ¿qué cosa? Castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando un padre castiga a un hijo, no lo hace porque no ame al hijo, sino que es una representación del amor del Padre. Eso hace Dios con nosotros. Porque nos ama, nos castiga y nos disciplina. ¿Para qué? Para que nosotros probemos lo mejor. Para que no caigamos en el pecado. Para que no se destruya nuestra vida. Por eso que dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El hijo que le teme al padre, ¿ya? Dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Un hijo bien criado siempre va a confiar en sus padres. Un hijo bien criado siempre va a saber que sus padres quieren lo mejor, incluso cuando lo castigan. Yo recuerdo cuando eran chicos mis hijos y se portaban mal,
había que castigarlo, pero antes de que se portaran mal uno les advertía. Si tú haces esto, vas a tener castigo. Generalmente cuando íbamos a la casa de los abuelos, uno decía, si tú te portas mal donde los abuelos, no te voy a pegar donde el abuelo. Cuando lleguemos a la casa vamos a arreglar cuentas. Y si te portas mal van a ser 3 paletazos. ¿Está advertido? Sabía, ¿no es cierto? Dios le dice a los suyos, te pongo el camino de la vida y de la muerte. Si escoges el camino de la vida, todas las bendiciones mías. Si escoges el camino de la muerte, van a ser condenación, va a haber castigo. Y Dios lo pone de antemano. Como papá, hacíamos lo mismo. Se portaban mal, ellos sabían que en la casa les iba a llegar. ¿Por qué? Porque pegarle delante de los abuelos es contraproducente. Los abuelos se enojan incluso con uno. ¿Ya? Pero cuando llegaban a la casa, uno le decía, ya, vaya al baño y espéreme porque tengo que castigar. Y ellos iban al baño, le pegaban los tres paletazos y después hablábamos. Yo le decía, ¿entiendes por qué te pegué? ¿Entiendes que no me gusta hacerlo? Me duele a mí hacer esto, pero tengo que hacerlo para bien tuyo, para que la próxima vez que vayas donde los abuelos te portes bien y no después tenga yo que escuchar lo mal criado que están mis hijos. Y después de que hablábamos, orábamos. Y ellos entendían. Entonces ya no hay un temor hacia el papá. No hay un temor. ¿Por qué? Porque saben que si se cumplen las reglas, las cosas están claras, establecidas desde antes. Ya, por eso dice aquí que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Ya? Cuando tenemos este temor a Dios, un temor que entendemos que se produce por amor hacia nosotros, ¿ya? Haremos que el consejo de Él sea nuestra guía, sea nuestra forma de vivir. Tal como dice el salmista en el Salmo 119, donde dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso es lo que Dios quiere. Fuera de Él solo hay oscuridad. ¿Ya? Otra cosa que nos ayuda en el temor de Dios es con respecto al prójimo. Ustedes dirán, ¿cómo? Pero fíjense en Mateo 22, versículo 38 y 39. Esto se lo preguntaron al Señor y el Señor respondió de la siguiente manera. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuál era? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y le dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la directriz. Eso es lo que Dios quiere. Amar a Dios en primer lugar y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Ya? Y fíjense, Levíticos 19:14. Levíticos 19:14. Dice, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás, ¿qué cosa? Temor de Dios. Cuando yo interactúe con otras personas, tengo que interactuar en base a ese temor de Dios. No tengo que pensar en hacerle mal. ¿Qué cosa más mala es, ya tal como dice aquí, maldecir a un sordo o hacerle una zancadilla a un cojo? Es un ejemplo, pero muchas veces nosotros actuamos de esa manera con las personas. Piensen ustedes en lo que es el bullying el día de hoy. ¿Ya? ¿Cuánta gente no hace daño a otras mintiendo? ¿Ya? Diciendo cosas que no son ciertas, guiándolos por caminos que no son verdaderos. Es lo mismo que maldecir al sordo o hacer tropezar al ciego. Ahora, si yo tengo temor de Jehová, dice, yo no voy a hacer ese tipo de cosas. Porque yo voy a amar al prójimo como me amo a mí mismo.
También en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 32, ¿qué dice? 19:32 dice, delante de las canas, ¿qué cosa? Te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Cuando uno tiene temor de Dios, respeta a los mayores. Cuando uno tiene temor de Dios, no menosprecia las canas. Estamos metidos en un mundo donde los viejos no sirven para nada. Es el mundo en el que vivimos, porque no hay temor de Dios. ¿Y quién dice esto? Cada vez dice, yo Jehová. Él está mandando esto. ¿Ya? En Levíticos, capítulo 25, versículo 35 y 36, dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, y tú lo ampararas, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. ¿Y qué dice después? No tomarás de él usura ni ganancia, sino que tendrás temor de tu Dios, y tu hermano vivirá contigo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros lo ponemos un poco más amplio en cuanto a nuestros hermanos ciudadanos? ¿Ya? Estamos hablando de nosotros como chilenos. ¿Ya? Cuando tu hermano chileno, ¿no es cierto?, empobreciere y se acogiere a ti, y tú lo ampararás, dice, como forastero y extranjero vivirá contigo. Y agrega, no tomarás de él usura, no serás injusto en cuanto a lo que él, digamos, te debe. No le cobrarás más de lo que corresponde. ¿Ya? Está hablando de una ganancia deshonesta, sino que tú tienes que ser justo. Y para eso tienes que tener temor de Dios. Temor de Dios. Hay tantas cosas que nosotros vemos en nuestra vida, en la actualidad, que son producto de leyes en las cuales no hubo temor de Dios, sino que son personas que legislaron o hicieron leyes para su propio bien en el fondo. No se preocuparon del resto. En Levítico 25, versículo 41 al 43, dice, entonces saldrá libre de tu casa y él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto. No serán vendidos a manera de esclavos. No te enseñorearás de él con dureza, sino que tendrás temor de Dios. Hablando de la situación del pueblo judío, ¿no es cierto? Llegaba un momento en que por A, B o C las personas caían en problemas económicos, ¿ya? Y perdían sus posesiones. Y no solamente perdían sus posesiones, que incluso ellos quedaban sirviendo a sus patrones. Y Dios estableció una forma en que después de tantos años, ellos quedaban libres. Y quedaban condonadas sus deudas. Y sus posiciones le eran entregadas nuevamente. Y dice que si se tiene temor de Dios, aquellos que estaban en mejor posición no tenían que enseñorearse de los otros con dureza. Estamos hablando del prójimo, estamos hablando de cómo tratamos a los demás. Y se nos dice que tenemos que tratarlos como nos quisiéramos, como que si fuéramos nosotros mismos. Está la regla de oro que dice, nunca trates a los demás como no te gustaría que te trataran a ti. De eso está hablando aquí, ¿ya? Del amor al prójimo. Pero solamente se puede tener amor al prójimo si tenemos temor de Dios. De lo contrario, lo que hacemos es usar al prójimo, ¿ya?
Por eso es que es tan importante el temor de Dios, porque nos ayuda también a tomar nuestras decisiones. Cada vez que nosotros nos levantamos en la mañana, nos enfrentamos a momentos en que tenemos que decidir, ¿ya?, cómo vamos a actuar. En 2 Corintios 10, versículo 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Ya? Cuando nosotros tomamos una decisión, tiene que estar en relación a la palabra de Dios, a cómo Dios quiere que nosotros nos comportemos. No nos olvidemos lo que decía Éxodo 20:20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Ya? Así que cada decisión que nosotros vamos a tomar, ya, tiene que ver justamente con esto. ¿Ya? Derribar los argumentos, derribar toda altivez que esté en contra de lo que Dios dice, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 3. Dice: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. ¿Quién es la roca de Israel? Cristo, ¿no es cierto? Y él hace esa pregunta, o él dice esta frase: habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Cuando tomamos la decisión, estamos gobernando, por así decir, nuestra vida. Estamos decidiendo. Ahora, esa decisión tiene que ser hecha en el temor de Dios. Y esto lo podemos extrapolar a los gobiernos. Cuando un gobierno o un gobernante gobierna en el temor de Dios, el pueblo es bendecido. Cuando un gobernante se olvida de Dios, el pueblo pierde. El pueblo pierde. ¿Ya? Segunda de Crónicas 19:7 dice: sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Qué interesante, ¿ah? Qué interesante. Si tenemos nosotros el temor de Dios en nosotros, vamos a ver lo que estamos haciendo, dice. ¿Ya? Vamos a ver cómo estamos actuando. ¿Por qué dice? Porque si tenemos el temor de Dios en nosotros tampoco va a haber injusticia, porque en Dios no hay injusticia. No va a haber acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Ni tampoco vamos a admitir cohecho. ¿A cuánta gente se le paga por no hacer lo que tiene que hacer? Por hacer la vista gorda. Tantos ejemplos tenemos en nuestro país, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Es decir, no me preocupo porque nadie me ve. Y se les olvida a todos que Dios ve todas las cosas. Y tarde o temprano el hombre va a tener que dar cuenta de sí. En Nehemías capítulo 5, versículo 9, leemos lo siguiente: y dije, no es bueno lo que hacéis, ¿no andaréis en el temor de nuestro Dios? Y fíjense lo que dice: para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Es decir, si no hay temor de Dios en nosotros, estamos mancillando el nombre de Cristo. El nombre de Cristo está siendo oprobio.
estamos manchando el nombre de nuestro Señor, si es que no hay temor de Dios en nosotros. Por eso es que es importante que veamos cómo estamos actuando. En Job, capítulo 4, versículo 6, dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿Cuándo estamos tranquilos? Cuando tememos a Dios. Ahí estamos tranquilos, porque estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Y tememos el no hacerlas como Dios quiere. Porque cuando no estamos haciendo las cosas como Dios quiere, ¿cómo estamos? Como intranquilos. Como loro en el alambre. ¿Por qué? Porque sabemos que en cualquier momento, si somos hijos de Dios, Dios nos va a castigar. Porque Dios jamás va a decir bueno a lo malo, ni malo a lo que es bueno. ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Cuando estamos tranquilos, vivimos con esperanza, ¿ya? Y somos personas íntegras. El Salmo 36:1 dice, la iniquidad del impío dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. La iniquidad, la maldad del impío me dice al corazón, es decir, ¿qué dijo? El Señor Jesucristo dijo, por los frutos los van a conocer. Y dice, la maldad del impío me dice a mí en el corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso que las abuelitas decían, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Es cosa de verlo, es cosa de verlo. Finalmente, el temor de Dios nos ayuda a considerar lo que significa no temer, es decir, nos ayuda a considerar lo que significa no tener temor de Dios. En Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31, nosotros podemos leer lo siguiente. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, ¿ya? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, si no tengo temor de Dios, bueno, me atengo a las consecuencias. ¿Ya? Dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Cuál es la verdad? Que Cristo salva, que Cristo es el Señor, que nosotros podemos llegar al Padre a través de Cristo. ¿Ya? Bien, ya no queda, si nosotros rechazamos a Cristo, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿A quiénes? ¿Adversarios de quién? De Dios. Los que no tienen temor de Dios se transforman en adversarios de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y pone un ejemplo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, dice, muere irremisiblemente. Y ahora se pregunta el escritor aquí, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Podríamos decir, si por la ley, ¿no es cierto?, alguien es encontrado culpable y es enjuiciado y castigado por la ley, ¿cuánto más castigo va a tener la persona que no tiene temor de Dios? La persona que no quiere creer en Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La Biblia dice que la voluntad de Dios es que el ser humano crea en aquel que Él ha enviado. ¿Y a quién envió a Dios? A Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios. Cuando una persona no tiene temor de Dios, no va a creer en Cristo. Y no creer en Cristo es pisotear su sangre. ¿Ya? Y pisotear la sangre de Cristo, no tener temor de Dios, es cometer el único pecado que Dios no perdona. Dios no perdona a aquel que no reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Dios no perdona a la persona que rechaza a Cristo. Eso es lo que nos dice la Biblia.
esa es hacer una afrenta al Espíritu de gracia, el Espíritu de Dios. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios dijo esto, las cosas son como Él las dice. Y punto. En Jeremías, capítulo 2, versículo 19, dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. ¿Quién dice esto? El Señor Jehová de los ejércitos. Entonces, no tener temor de Dios es algo muy serio. Es algo muy serio. Pero tener temor de Dios nos ayuda a acercarnos a Él. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El temor de Dios nos lleva a poner en práctica nuestra fe. Lucas 5:26 dice, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. El hecho de temer a Dios nos permite a nosotros ver las maravillas de Dios. Nos permite a nosotros disfrutar de sus bendiciones. En Juan 9:31 dice, y sabemos que Dios, ¿qué dice? No oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué dice? A ese oye. Somos todos pecadores. Dios no tiene deseo ni pretende escucharnos a menos que nosotros mostremos temor de Dios. ¿Y cuándo se muestra el temor de Dios? Cuando nos arrepentimos. Cuando nos arrepentimos. Es como el publicano que estaba tirado en el sueño y decía, en el suelo y decía, sé propicio a mí, pecador. No merezco tu amor. No merezco tu perdón. No merezco tus bendiciones porque soy pecador. Pero ten misericordia de mí. Y no como el fariseo, ¿no es cierto? Que se jactaba de todas las limosnas que hacía, de todo lo bueno que era, de todo lo religioso que era. Y el último versículo, Filipenses 1:27, dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La única manera en que nosotros podemos compartir o combatir por la fe del Evangelio es siendo temerosos de Dios. No hay otra forma. Por eso que es importante. Por eso que el texto decía en Proverbios 2, del 3 al 5, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ojalá que nosotros no solamente podamos temer a Dios nosotros, sino que transmitir lo que significa verdaderamente el temor
de Dios a otros, que piensan que temer a Dios es tener miedo, tener ganas de arrancarse de Dios. Y no darse cuenta que Dios es como el buen pastor, ¿no es cierto?, que cuida a los suyos, que muchas veces para evitar que esa oveja muera, tiene que quebrarle las piernas para mantenerla más cerca de Él. Ojalá que nosotros pudiéramos mostrar a la gente lo importante que es recibir a Cristo como Señor y Salvador. Tengamos un momento de oración, inclinemos los rostros. Padre Santo, damos gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos muestras que nos tratas como un Padre amoroso. ¿Y qué padre es aquel que no disciplina a los que ama? Tu palabra dice que si un padre no disciplina a sus hijos, entonces sus hijos son tratados como bastardos, como si no fueran de él. Pero Dios, al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Tu palabra nos habla de cómo debemos temerte a ti, Señor. Debemos tener temor de disgustarte, de entristecerte. Debemos tener temor de hacerte doler a ti tu propio corazón. Porque tú nos entregas todo, quieres lo mejor para nosotros. Nosotros no debemos ser desconsiderados ni ingratos contigo, porque tú nos has dado la vida, nos has dado incluso a tu Hijo Jesucristo, para que nosotros pudiéramos ser liberados del pecado y de la condenación. Ayúdanos a mostrar ese temor. Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno del Evangelio de Cristo y que podamos mostrar con obras que te amamos y que podamos de esa manera testificar de tu amor a los que aún no te conocen. Mientras todos están orando, quizás tú en la casa pudieras meditar un poco en lo que significa ser cristiano. Ser cristiano es tener la vida. No estoy hablando de una religión en particular, estoy hablando de una relación personal con Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa relación comienza en el momento en que tú reconoces que eres pecador y que necesitas un Salvador. Él murió en la cruz por esa razón, para darte a ti la oportunidad de ser salvo. El Señor Jesucristo dijo: el que en mí cree, yo no le echo fuera. El que en mí cree, yo le doy vida eterna y no perecerá jamás. Tener temor de Dios es creer en lo que Cristo dice en su palabra. Ojalá que tú puedas reconocer tu pecado y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Padre Santo, damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que muchos sean los que crean en el Señor Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Porque en nombre de Él lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.